Bienvenidos a este nuevo curso elaborado por Acadity, en el cual aprenderemos a modelar y analizar un puente en el programa CSI Bridge. Para este primer video veremos una introducción teórica a los puentes y al programa. Sin más que decir, comencemos. Comencemos con la pregunta más simple. ¿Qué es CSI Bridge? CSI Bridge es un programa especializado para el análisis y diseño de puentes, y desarrollado por la empresa CSI. Este programa comenzó como una extensión para el programa de análisis y diseño estructural SAP 2000, pero luego se convirtió en un programa independiente y especializado. ¿Y por qué son importantes estos programas? Como nosotros sabemos, los cálculos que se tienen que hacer para el análisis y diseño de los elementos estructurales de una construcción son muy largos y requieren de un tiempo considerable, más aún si se trata de construcciones complejas como los puentes, las centrales hidroeléctricas, las centrales térmicas, etc. Es por eso que nacieron estos programas de diseño estructural, para tener herramientas que nos permitan reducir el tiempo y realizar cálculos de manera más rápida y efectiva. Con el tiempo salieron programas de diseño estructural especializados en cada área, como ETABS para edificios, SAFE para losas y cimentaciones y CSI Bridge para puentes. Este programa nos permite modelar geometrías complejas de puentes, aplicarle diferentes tipos de cargas y realizarle diversos tipos de análisis. Ahora, antes de entrar de lleno al manejo del programa, veremos un poco de teoría. Primero veremos los componentes de los puentes. A un puente lo podemos dividir en dos partes: la superestructura y la subestructura. Los elementos de la superestructura están conformados por el tablero y la estructura portante principal. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un puente colgante y la superestructura está conformada por las torres, los cables principales, los tirantes, el tablero y la armadura de refuerzo del tablero. Los elementos de la subestructura corresponden a aquellos elementos que van a soportar la superestructura, como los pilares, que tienen sus propias cimentaciones, y los estribos que se encuentran en los extremos. Clasificación de puentes. Los puentes se pueden clasificar en diferentes tipos dependiendo del uso que se le va a dar, del sistema constructivo, etc. Por ejemplo, según la forma de trabajo de sus estructuras y de la forma que tiene el puente en general, se puede dividir en puente de arco bajo tablero, puente de arco sobre tablero, puente de viga, puente colgante, puente voladizo, puente atirantado y puente de armadura. Otro ejemplo sería la clasificación según el material predominante que se utilizó para su construcción. Teniendo eso en mente, tendríamos cuatro tipos de puentes: los puentes de concreto armado, los puentes de concreto preesforzado, que como sabemos existen dos tipos, el pretensado y el posttensado, y lo usual es que en los puentes se utilice el concreto posttensado, los puentes de acero estructural y los puentes de cables o tirantes. Tenemos que aclarar que cuando hablamos del material predominante nos referimos al material que más se utilizó para la creación del puente, pero no significa que necesariamente sea el único material que se ha utilizado. Por ejemplo, el puente de acero estructural puede tener losas de concreto armado, como podemos ver en la imagen, pero se le considera de acero estructural ya que este es el material que más se ha utilizado para su construcción. Ahora veamos un poco de las especificaciones de diseño. Las especificaciones para el diseño de puentes dependen del país de donde se va a llevar a cabo la construcción, aunque generalmente también se utilizan las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. Estas especificaciones son americanas, por lo que se debe tomar en cuenta también otras normas locales para el diseño de puentes. Por ejemplo, en nuestro caso, al encontrarnos en Perú, nosotros utilizamos las especificaciones AASHTO y paralelamente utilizamos el manual para puentes brindado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ambas especificaciones emplean el método de diseño por factores de carga y resistencia, que es de donde salen las siglas LRFD, Loads and Resistance Factor Design, y que también puede ser expresado mediante la siguiente ecuación. La sumatoria del factor de modificación, que está asociado a la ductilidad, la redundancia e importancia operacional del puente, multiplicado por el factor de amplificación de cargas y por las cargas actuantes en el puente, tiene que ser menor o igual al factor de reducción de resistencia por la resistencia nominal. Este factor de reducción lo consideramos para ser más conservadores, ya que asumimos que durante la construcción no se logrará exactamente la resistencia teórica. A esta resistencia reducida también se le conoce como resistencia de cálculo. Esta fórmula se nos puede hacer familiar ya que sigue la regla general para el diseño de los elementos estructurales, es decir, que debemos diseñarlos para que todas las cargas a las que van a ser sometidos a lo largo de su vida útil sean menores a la resistencia que posee. El método LRFD se basa en que se dimensionen los elementos estructurales para que no excedan ninguno de los cuatro estados límites, que son el estado límite de servicio, el estado límite de fatiga y fractura, el estado límite de resistencia y el estado límite de evento extremo. El estado límite de servicio está asociado a la funcionalidad de la estructura, basado en esfuerzos y deformaciones.
El estado límite de fatiga y fractura está asociado al correcto funcionamiento de la estructura bajo cargas repetitivas, como lo son los vehículos en este caso. El estado límite de resistencia, que está asociado a la estructura utilizando cargas amplificadas. Y el estado límite de evento extremo, donde se evalúa la estructura durante una situación extrema, como un sismo de magnitud considerable. Ahora veamos un poco de las cargas en los puentes. Un puente tiene dos tipos de cargas actuantes, las cargas permanentes y las cargas transitorias. Las cargas permanentes se dividen en dos, las cargas estructurales, que corresponden al peso que generan los elementos que van a soportar toda la estructura y que van a garantizar la resistencia del puente, como los estribos, las losas, las vigas, etc. Y las cargas no estructurales, que corresponden al peso generado por los elementos que no van a soportar la estructura, pero que de igual manera son necesarias para un puente, como las veredas, las barandas, etc. Luego tenemos a las cargas transitorias, que también se dividen en dos, las cargas vehiculares, que como su propio nombre indica, son las cargas que ocasionan los vehículos que pasan por un puente. Y las cargas peatonales, que también como su propio nombre lo indica, son las cargas generadas por las personas. Luego tenemos los vehículos de diseño, que es un concepto muy importante en el diseño de puentes. Son vehículos hipotéticos que se utilizan para someter a los puentes a diferentes tipos de cargas. Entre estos tenemos el camión de diseño y el tándem de diseño. Esto lo veremos en sesiones posteriores dentro del programa para que se entienda de mejor manera. Con esto terminamos la sesión de hoy. En el próximo video haremos un reconocimiento de la interfaz del programa empezando un nuevo modelo. Nos vemos en el próximo video.